Relato número 1. Desde hace muchos años he trabajado en la limpieza y mantenimiento de edificios, pero nada me preparó para lo que viví en aquella escuela privada de la Ciudad de México. Me contrataron para el turno nocturno, un trabajo que en teoría era tranquilo: limpiar salones, verificar que todo estuviera en orden y cerrar bien las puertas. La paga era decente, aunque el turno de noche siempre fue el que nadie quería. Ahora entiendo perfectamente por qué. Todo comenzó durante mi primera semana. A las 11 en punto, sin falta, las luces del pasillo principal empezaban a parpadear y luego se apagaban por completo. Al principio, me convencí de que se trataba de un problema eléctrico, tal vez fusibles viejos o un programador defectuoso. Pero lo extraño era la sincronización. Primero se iba el pasillo de los salones de primaria, luego la biblioteca y, por último, el gimnasio. Un par de minutos después, las luces volvían a encenderse como si nada hubiera pasado, dejando atrás un ambiente casi teatral. No pude evitar reírme para mis adentros. ¿A quién le pagan extra por un show de luces nocturno?, pensé. Sin embargo, la parte cómica se desvaneció pronto cuando llegaron los gritos. Un miércoles a medianoche, escuché por primera vez esos lamentos débiles, casi como un murmullo, provenientes del segundo piso, en la zona de los laboratorios de cómputo y química. Con mi linterna en mano, subí con la intención de descartar la posibilidad de que algún estudiante travieso se hubiese colado para asustar a todos. Al llegar, el pasillo estaba completamente vacío. El silencio reinaba y la sensación de vacío era casi palpable, como si el edificio quisiera recordarme que hay cosas que no se pueden explicar con la lógica. Al día siguiente, los gritos regresaron, esta vez más intensos, llenos de desesperación, como si alguien suplicara ayuda. No pude contenerme y corrí a buscar al guardia de la entrada. Con una mirada entre incrédula y seria, me advirtió: no eres el primero en escuchar eso, mejor no hagas preguntas. Esa advertencia, tan críptica como inquietante, me dejó un sabor amargo y, aunque parte de mí quería reír ante lo surrealista, el miedo comenzaba a instalarse de verdad. Con el paso de los días, la situación se volvió cada vez más perturbadora. Los gritos se transformaron en sollozos entrecortados y susurros que parecían emanar de las paredes mismas. Una noche, mientras limpiaba la biblioteca, escuché un golpe seco en una de las paredes. Al girarme, vi como una silla se movía sola, deslizándose lentamente por el suelo, como si tuviera vida propia y estuviera marcando su propio tiempo en medio de la penumbra. En ese instante, un escalofrío recorrió mi espalda. La ironía era que yo, encargado de limpiar, me veía a mí mismo lidiar con situaciones que ni la más loca de las películas de terror hubiera imaginado. El punto de quiebre llegó en un viernes lluvioso. Aquella noche ya se había ganado la fama de ser la más inquietante. Luces parpadeando, gritos en los pasillos y muebles que parecían moverse sin motivo alguno. Pero a las 11 en punto, ocurrió algo diferente. En lugar de apagarse progresivamente, todas las luces se extinguieron de golpe, dejando la escuela sumida en una oscuridad absoluta. Con mi celular en mano tratando de obtener algo de iluminación, dirigí mi mirada hacia una ventana. Fue allí, en el reflejo, donde vi algo que me heló la sangre. Una figura, diminuta y encorvada, apareció entre las sombras. Parecía la silueta de un niño, pero su rostro era borroso, casi inexistente, como si la imagen se rehusara a ser definida. Estaba paralizado, sin poder moverme ni gritar. Fue entonces cuando, de la nada, escuché un susurro helado justo detrás de mí. No deberías estar aquí. Esa voz, breve pero contundente, me hizo saltar de susto y, sin pensarlo, corrí hacia la salida,
dejando atrás todo lo que conocía. No recuerdo cómo logré salir, solo sé que mis piernas se movían a una velocidad que jamás hubiera imaginado. Esa fue la última noche que trabajé en esa escuela. Al día siguiente, presenté mi renuncia sin dar mayores explicaciones. Hay situaciones en las que las palabras sobran ante lo inexplicable. Desde entonces, cada vez que paso cerca de ese colegio, siento una mezcla de alivio por haber escapado y un peso en el pecho, como si algo del pasado se aferrara a mí. Investigué un poco sobre el lugar y, aunque oficialmente no hay registros de sucesos paranormales, varios exalumnos me contaron historias inquietantes sobre un niño que murió allí hace muchos años. Algunos aseguran que fue un trágico accidente. Otros murmuran que algo mucho más siniestro ocurrió. Sea cual fuere la verdad, su presencia parece haberse quedado, vagando por los pasillos, esperando a que alguien la note. Así, aprendí de la peor manera que hay trabajos y lugares de los que es mejor alejarse. Y yo, sin lugar a dudas, jamás volveré a poner un pie en esa escuela. Porque, a veces, cuando el destino te invita a limpiar fantasmas, la única respuesta sensata es no aceptar el contrato. Relato número 2. El Panteón de Belén siempre ha tenido su fama. Historias de aparecidos, niños que lloran y sombras que se mueven entre las tumbas. Pero en la corporación, todos sabíamos que, aunque la gente jurara haber visto algo, nunca pasaba nada de verdad. Por eso, cuando me asignaron a vigilar el cementerio en la noche de Halloween, no me preocupé. Llegué a eso de las 11 de la noche, armado con mi linterna, radio y pistola. El encargado del lugar me dio una vuelta rápida por las instalaciones y luego se largó. No dejes que los morros se metan a hacer desmadre. Fue su único consejo antes de desaparecer en su coche. Me quedé solo con las tumbas y el sonido lejano de la ciudad en fiesta. Cerca de la medianoche, vi un grupo de 6 o 7 personas entrando por una de las esquinas menos iluminadas. Vestidos con capuchas negras, avanzaban en silencio, llevando velas encendidas. Me acerqué de inmediato. ¿Qué están haciendo aquí?, pregunté con la mano en la funda de mi pistola. Nadie respondió al principio. Luego, uno de ellos, una mujer con la cara pintada de calavera, dijo con voz tranquila: «Estamos aquí para honrar a los que ya no están». «Pueden hacerlo desde afuera», contesté firme. «No pueden estar aquí a esta hora». La mujer sonrió de una forma que no me gustó. Luego, sin decir nada más, todos se dieron la vuelta y salieron por donde habían entrado. Me quedé un momento en silencio, con la sensación de que me habían estado probando. Pero la tensión se disipó cuando escuché una risa a mi izquierda. Me giré rápido, encendiendo mi linterna. Había un hombre sentado en una banca junto a una tumba grande. Llevaba el uniforme de la policía, igual que yo, con la gorra ladeada y una sonrisa tranquila en la cara. «Siempre pasa lo mismo en estas fechas», dijo el hombre, sacando un cigarro y encendiéndolo con calma. Me relajé un poco. «Pensé que era el único oficial en el turno de esta noche», comenté. El tipo soltó el humo y me miró de reojo. «Lo eras». Algo en su tono me puso la piel de gallina. Retrocedí un paso y le apunté con la linterna directo a la cara. Y fue ahí cuando lo vi bien. Era el mismo. El mismo hombre de la foto en la placa conmemorativa que había visto en la entrada del panteón. En memoria del oficial Ramírez, caído en servicio 1992. Se me congeló el cuerpo. Levanté la vista y el oficial Ramírez seguía ahí sonriendo. «No estás aquí para cuidar el panteón», dijo, apagando el cigarro en su bota. «Estás aquí para aprender que algunos de nosotros nunca dejamos de patrullar». Intenté decir algo,
pero mi garganta estaba seca. El oficial Ramírez soltó una risa breve y continuó. La primera vez que me tocó patrullar aquí, también pensé que eran cuentos, hasta que me di cuenta de que el panteón es más que tumbas y nombres. Aquí hay historias que se niegan a quedar en el olvido. Hice acopio de valor y pregunté, ¿por qué sigues aquí? Ramírez suspiró y dio una última calada a su cigarro. Alguien tiene que asegurarse de que los muertos no crucen la línea y de que los vivos no se metan donde no deben. Me quedé en silencio, sin saber si estaba bromeando o si hablaba en serio. Pero antes de poder hacer otra pregunta, se puso de pie, dio un par de pasos y desapareció en la oscuridad entre las tumbas. Esa fue la última vez que acepté una guardia en el Panteón de Belén. Relato número 3. El turno nocturno en el Hospital Civil de Guadalajara siempre tenía su dosis de incomodidad. Pasillos silenciosos, luces parpadeantes y la sensación persistente de que alguien te observaba desde la oscuridad. Los que trabajábamos en la noche estábamos acostumbrados a los rumores, historias de sombras que cruzaban los pasillos, voces susurrando nombres de pacientes fallecidos y la certeza de que había habitaciones donde nadie quería entrar. Pero aquella noche, algo distinto sucedió. Era cerca de las 3 de la madrugada cuando llegó un paciente en estado crítico. El guardia de la entrada apenas tuvo tiempo de verlo antes de que alguien lo dejara y desapareciera sin dejar rastro. Nadie pudo identificar a la persona que lo trajo. El paciente era un hombre de unos 60 años, pálido como un muerto, con los ojos hundidos y la piel fría al tacto. No traía identificación ni pertenencias, solo un desaliñado camisón de hospital que no correspondía con los que usábamos en ese lugar. Lo ingresamos rápidamente y lo trasladamos a una habitación de observación. La doctora de guardia, la doctora Ramírez, llegó apresurada. Yo, uno de los enfermeros nocturnos, me encargué de registrar sus signos vitales mientras ella lo examinaba. Algo no cuadraba. Su pulso era débil, su presión arterial inestable, pero lo más inquietante era lo anómalo de sus constantes. No correspondían a nada que hubiéramos visto antes, como si estuviera suspendido en un estado intermedio entre la vida y la muerte. Este señor necesita monitoreo constante, dijo la doctora, mientras me pasaba una orden para tomarle análisis de sangre. Fui por los materiales, tardando apenas unos minutos. Cuando volví, la habitación estaba vacía, la cama revuelta, la sábana aún tibia. No había señales del paciente. Pensé que quizás, en un arranque de lucidez o desorientación, había intentado salir por su cuenta. No sería la primera vez que un paciente confundido se levantaba y deambulaba por los pasillos. Salí de inmediato a buscarlo. Revisé los baños, la zona de enfermería, las escaleras de emergencia. Nada. El guardia de seguridad revisó las cámaras de vigilancia, con el ceño fruncido. «Aquí no hay nadie», murmuró, señalando la pantalla. Retrocedió la grabación hasta el momento en que supuestamente ingresamos al paciente. Lo único que se veía era a la doctora Ramírez y a mí entrando en la habitación. Nadie más. Ni el paciente, ni siquiera la camilla. Como si todo hubiera sido un espejismo. Un escalofrío me recorrió la espalda. Regresé a la habitación sintiendo un peso opresivo en el aire. El ambiente se había vuelto más frío. Sobre el buró, junto a la camilla, encontré un expediente clínico abierto en la última página. No recordaba haberlo dejado ahí. Tembloroso, tomé el documento y leí la única anotación escrita con tinta roja. No reanimar. Paciente fallecido en 1978. La sangre se me heló al ver la fotografía adjunta. Era la misma cara del hombre que habíamos atendido minutos antes, los mismos ojos hundidos, la misma piel marchita,
Sentí un vacío en el estómago y un temblor involuntario se apoderó de mis manos. La luz del techo parpadeó violentamente y un crujido se escuchó en la camilla. No me atreví a mirar hacia arriba. No estaba solo. Salí corriendo de la habitación, el expediente aún en mis manos. Busqué desesperadamente a la doctora Ramírez, pero cuando volví con ella, el expediente había desaparecido. La cama estaba intacta, con sábanas limpias y perfectamente dobladas, como si nunca hubiera sido usada. En el sistema del hospital no existía ningún registro de ese paciente. Para todos los efectos, nunca había estado allí. Esa misma noche pedí mi cambio de turno. Espero que no me vuelva a tocar trabajar a esas horas y me transfieran pronto. Pero hasta el día de hoy, los enfermeros que siguen en el turno nocturno aseguran que, de vez en cuando, la cama de aquella habitación aparece desordenada, como si alguien hubiera dormido en ella. Y si alguien se acerca demasiado, puede sentir un soplo helado en la nuca. O peor aún, distinguir en la penumbra la silueta de un hombre pálido, con los ojos hundidos, que los observa en silencio, esperando algo. Relato número 4. No suelo asustarme fácilmente. En este trabajo de repartidor nocturno ya he visto de todo. Perros furiosos, locos en la calle y hasta clientes que parecen salidos de una película de terror. Pero lo que me pasó aquella noche en La Rumorosa, eso sí me dejó marcado para siempre. Era un pedido más en mi turno de entrega. La aplicación me indicó una dirección en medio de la nada, justo en ese tramo de la carretera, donde la brisa suena como murmullos y las rocas parecen moverse con la luz de la luna. Un paraje solitario, frío y con una vibra pesadísima. Me pregunté quién demonios pediría un paquete hasta ahí a esa hora, pero el pago era bueno y no estaba en posición de rechazar entregas. Cuando llegué al punto indicado, solo vi una construcción medio derruida al lado del camino. No había luces, no había coches, solo un portón oxidado con una pequeña brecha abierta. Bajé del carro con el paquete en mano y avancé con cautela. Toqué la puerta, pero nadie respondió. Revisé la aplicación. La dirección era correcta. Debe ser una broma, pensé, pero al dar media vuelta, escuché un ruido, algo como un arrastre seco sobre la tierra. ¿Hola?, pregunté con voz firme, aunque mi estómago ya se empezaba a encoger. Nada, solo el viento ululando entre las rocas, pero entonces lo volví a escuchar, más fuerte, más cerca. Giré la cabeza y vi una sombra moverse entre los escombros. No era un animal, tampoco una persona, era algo más. El sudor frío me recorrió la espalda. Mi instinto me gritó que saliera de ahí, pero mi cuerpo se congeló. Entonces, de entre las sombras, empezaron a salir. Primero vi unas extremidades largas y huesudas que se arrastraban como si sus articulaciones estuvieran al revés. Sus cuerpos eran delgados, como si apenas tuvieran piel pegada al hueso. No tenían rostro, solo un hueco negro donde deberían estar los ojos y una boca grotescamente grande, con dientes afilados que rechinaban al moverse. Uno de ellos soltó un sonido gutural, una mezcla entre un chillido y un gruñido. Mi cerebro entró en pánico, pero mis piernas reaccionaron primero. Corrí. El carro estaba a pocos metros, pero ellos eran más rápidos. Sentí algo frío rozando mi nuca, un aliento fétido y húmedo. Abrí la puerta de golpe, me metí y encendí el motor con manos temblorosas. Ellos ya estaban ahí, al otro lado del vidrio. Golpeaban la ventana con esos dedos largos, dejaban marcas babosas en el cristal. Uno intentó abrir la puerta con esos dedos huesudos, arañando el metal. Pisé el acelerador sin mirar atrás. Los faros iluminaron sus figuras deformes y en un segundo fugaz vi sus bocas abrirse más de lo humanamente posible, emitiendo un chillido espantoso.
Dejé la polvareda detrás y manejé sin parar hasta ver luces de civilización. Cuando llegué a una gasolinera, me bajé temblando. Me metí al baño y me vi en el espejo. Tenía marcas en el cuello, como si algo me hubiera rozado con garras. Revisé la aplicación. La entrega seguía marcada como pendiente, pero el paquete ya no estaba en el carro. Y cada que alguien me pregunta qué fue lo que vi esa noche, solo respondo que la rumorosa esconde cosas que es mejor no buscar. Relato número 5. Era viernes por la noche en Guadalajara, y como siempre, encendí la aplicación para empezar mi turno como conductor de Uber. Sabía que esas horas traían clientes raros, borrachos, parejas peleando, tipos que apenas podían articular palabras. Pero lo de esa noche fue otra cosa. El viaje apareció en la pantalla. Punto de recogida. Una calle oscura en las afueras de la ciudad. El destino era un rancho en las cercanías de Tequila. Un viaje largo pero bien pagado. Acepté. Cuando llegué, no vi a nadie. Solo monte y algunas casas dispersas, muchas abandonadas. Estaba a punto de cancelar cuando vi una silueta saliendo de entre los árboles. Era un hombre alto y delgado, envuelto en un abrigo demasiado grande para el clima templado. Caminaba raro, como si no estuviera acostumbrado a sus propios pies. Algo en su manera de moverse me hizo sentir incómodo. Abrió la puerta y se subió al asiento trasero con una sonrisa demasiado amplia. Su voz era ronca y pausada, como si estuviera midiendo cada palabra. «Buenas noches, amigo». «Buenas», respondí, sin poder evitar mirar su reflejo en el retrovisor. Su cara era extraña. Tenía rasgos afilados, orejas levemente puntiagudas y ojos oscuros, sin brillo. Algo en su piel parecía mal, como si no terminara de encajarle bien en el rostro. El camino avanzó en silencio hasta que él empezó a tararear. Era una melodía sin ritmo claro, más parecida a un gruñido que a una canción. Mis manos se tensaron en el volante. ¿Va a una fiesta?, pregunté, intentando romper la tensión. «Number Boy, casa», dijo con una pausa extraña entre palabras. Pasaron varios minutos y noté que el pasajero apenas parpadeaba. A veces olisqueaba el aire, como si estuviera tratando de captar un olor. Cada tanto chasqueaba la lengua contra el paladar, como si probara algo en su boca. En un momento, su brazo se asomó por la manga de su abrigo y vi algo que me puso los pelos de punta. Sus uñas eran demasiado gruesas y alargadas, como garras mal disimuladas. Me froté los ojos. No, seguro era mi imaginación. Tomamos una curva y la luz de los faros iluminó algo en la orilla de la carretera. Eran huellas, pero no eran humanas. Eran enormes, como de perro, pero con la forma de un pie. Me sudaron las manos. «Ya casi llegamos», dijo de pronto, y por primera vez noté que su voz había cambiado. Era más grave, más gutural. Sonaba animal. Poco después me pidió que me detuviera. No había ninguna casa a la vista, solo monte y neblina espesa. «¿Aquí vive?», pregunté, intentando no sonar asustado. «Sí, aquí», respondió con esa sonrisa que parecía una mueca forzada. Me pagó en efectivo y se bajó lentamente. Justo antes de cerrar la puerta, se inclinó y me miró directo a los ojos. Sus pupilas brillaban con un reflejo amarillo. «Gracias por viaje. Nos veremos pronto». Cerró la puerta y se adentró en la oscuridad. Vi su sombra moverse con rapidez entre los árboles, como si ya no caminara en dos piernas. Aceleré sin mirar atrás. Esa noche apagué la aplicación y me fui directo a casa. Desde entonces no acepto viajes a esas zonas. No quiero volver a cruzarme con algo que no debía estar viajando en un coche, tratando de actuar como humano. Dicen que en esa carretera, algunos conductores han visto sombras cruzar la vía en la madrugada. Otros aseguran haber escuchado gruñidos en el monte, justo después de dejar a un pasajero en la nada.
Yo solo sé que, cada tanto, mi aplicación recibe solicitudes desde aquella zona. Y aunque la pago suene tentadora, nunca más he aceptado un viaje de ahí. El Oxxo del turno de madrugada tenía algo raro. Mariana, la cajera, ya estaba acostumbrada a los clientes nocturnos, borrachos, taxistas, uno que otro policía buscando café. Pero esa noche, el ambiente era diferente. Había un silencio pesado, como si el aire dentro de la tienda estuviera cargado. El guardia, don Ramón, lo notó también. «Hoy se siente feo aquí, ¿no?», comentó, ajustándose el cinturón. Mariana asintió. No había clientes, solo ella, el guardia y el sonido zumbante del refrigerador de cervezas. Se abrazó a sí misma, sintiendo un escalofrío. A la 1:45 de la mañana, mientras reacomodaba unas papas en el estante, lo vio. Una sombra se deslizó entre los pasillos. No era su reflejo ni un juego de luces. Era una figura oscura, amorfa, que se movió hacia el pasillo de los lácteos. Se quedó helada. «Don Ramón», llamó en un susurro desesperado. El guardia se acercó, sosteniendo su macana. «¿Qué pasa, niña?» «Vi algo, una sombra. Se metió allá», apuntó con la barbilla. Don Ramón avanzó con cautela, revisando cada pasillo. Nada, solo los productos acomodados y el reflejo de las luces en el suelo. Suspiró y volteó a verla con una ceja alzada. «Ya te está afectando la desvelada». Pero Mariana sabía lo que había visto, y lo peor es que no fue la única vez. A las 2:10 de la mañana, mientras escaneaba un gansito para un cliente, el estante de golosinas detrás de ella se sacudió solo. Los chocolates cayeron como si alguien los hubiera empujado. El cliente, un tipo flaco con ojeras profundas, se alejó sin pagar. Mariana tragó saliva y volteó hacia don Ramón. «Dime que lo viste». Él asintió, visiblemente inquieto. Se acercó al estante y pasó la mano por el aire. «Aquí hay algo raro, niña. No estamos solos». La cámara de seguridad estaba justo encima. Revisaron el monitor en la parte trasera. Rebobinaron la grabación. El estante se movía, pero no había nadie, ninguna mano, ningún pie. Solo se veía a Mariana y, justo detrás de ella, una silueta negra parada por un segundo antes de desvanecerse. «Virgen Santísima», exclamó don Ramón, santiguándose. Mariana sintió un nudo en la garganta. No era su imaginación. Algo estaba ahí, algo que jugaba con ellos. A las 3 de la mañana, las puertas del refrigerador de cervezas se abrieron de golpe. Un viento helado recorrió la tienda, aunque afuera no había brisa. Don Ramón sacó su rosario y Mariana quiso salir corriendo, pero algo le dijo que si mostraba miedo, lo que fuera que estaba ahí, se alimentaría de eso. «No estás sola», susurró una voz detrás de ella. Mariana giró en seco, pero no había nadie. La noche se hizo eterna. No volvieron a ver la sombra, pero la sensación seguía ahí. Cuando el primer cliente de la mañana entró y el sol empezó a iluminar la calle, el ambiente cambió. La pesadez desapareció como si nunca hubiera existido. Mariana renunció esa misma semana. Don Ramón pidió su cambio de turno. Nadie volvió a hablar de lo que pasó, pero los nuevos empleados a veces mencionaban cosas raras en la madrugada, ruidos, movimientos, susurros. El Oxxo seguía abierto, y lo que fuera que vivía en él, también. Había trabajado en la refinería de Minatitlán por casi 3 años. El turno nocturno nunca me había molestado. Al contrario, prefería la tranquilidad de la madrugada a la locura del día. Pero todo cambió una noche en la que me tocó vigilar la zona de almacenamiento.
Eran las 2:30 de la mañana, y yo daba mi recorrido habitual entre los enormes tanques de combustible. La brisa cálida arrastraba un olor a petróleo y humedad. Apenas quedábamos 3 empleados en el turno: Ramón, el operador de control, Joaquín, otro vigilante, y yo. Caminaba entre los contenedores cuando escuché un ruido en la zona restringida, una parte de la planta que llevaba meses clausurada por una fuga. «Joaquín, órale, vente pa' acá», llamé por el radio. Nada, solo un zumbido de estática. Intenté de nuevo, pero seguía el silencio. Maldije en voz baja y decidí ir solo. Cuando me acerqué a la reja oxidada que separaba la zona en desuso, sentí un escalofrío. La luna iluminaba apenas las estructuras viejas. Fue cuando lo vi. Algo se movía entre las sombras. Primero creí que era un perro, pero no, era demasiado grande. Sus extremidades eran largas y torcidas, como si sus huesos estuvieran mal puestos. Su piel era oscura y brillosa, como si estuviera cubierta de aceite. Lo peor fueron los ojos, 2 círculos blancos y vacíos que me miraban fijamente. Me quedé helado. La criatura avanzó un poco y vi sus manos. Eran demasiado grandes, con dedos largos y deformes que parecían ganchos. No tenía boca, pero de algún modo sentí que me estaba sonriendo. Retrocedí lentamente, sin quitarle la vista de encima. Entonces escuché un sonido horrible, un gruñido que no era de ningún animal que conociera. Sonaba húmedo, gorgoteante, como si tuviera líquido en los pulmones, y luego corrió. Corrí también. No pensé en nada más que en llegar a la caseta de vigilancia. Sentía que la criatura iba tras de mí. Sus pasos eran secos, irregulares, como si sus piernas estuvieran rotas y aún así pudiera moverse con rapidez. Llegué a la caseta, cerré la puerta con seguro y me recargué en la pared, tratando de recuperar el aliento. Ramón me miró con extrañez. «¿Qué pedo contigo? Estás blanco». Intenté hablar, pero el aire no me alcanzaba. Me asomé por la ventana y no vi nada. Todo estaba en calma. Pero yo sabía lo que había visto. Sabía que algo estaba ahí afuera. Pasó un rato antes de que pudiera explicarle a Ramón lo que vi. Se rió y me dijo que tal vez había sido un nahual, que en Minatitlán se contaban historias de cosas extrañas en la refinería. Joaquín llegó media hora después y juraba que el radio nunca sonó. Esa noche no pude pegar un ojo. Aunque traté de convencerme de que mi mente me había jugado una mala pasada, algo en mi interior me decía que no. Al día siguiente, durante mi descanso, decidí hablar con un viejo operador de la planta, don Arturo. Al principio se rió cuando le conté lo que había visto, pero su expresión cambió cuando mencioné los ojos blancos. «A ti también te tocó, mijo», dijo en voz baja. «Yo lo vi hace años. Cuando empezaba aquí, nadie me creyó tampoco». Me contó que, mucho antes de que cerraran la zona restringida, un trabajador desapareció allí. Nunca encontraron su cuerpo, solo su casco flotando en un charco de crudo. Desde entonces, algunos empleados hablaban de una sombra que se movía entre los tanques y susurraba nombres. Casi todos lo tomaban como una simple historia de pasillo, pero al parecer no era solo un cuento. No volvió a aparecer, al menos no ante mí, pero a veces, cuando el viento sopla fuerte entre los tanques de combustible, juro que escucho ese gruñido en la distancia, y sé que sigue ahí, esperando. Desde entonces, nunca vuelvo solo a la zona restringida. La noche en San Luis Potosí puede ser traicionera. Las calles solitarias y las rutas poco transitadas esconden cosas que es mejor no ver. Yo lo aprendí de la peor manera. Trabajo como repartidor nocturno para una app de comida.
Aunque muchos le sacan la vuelta a los pedidos en las afueras de la ciudad, yo los tomo porque pagan mejor. Esa noche me llegó un encargo de una casa en las afueras, en un camino de terracería. Decía pago en efectivo. Me pareció raro, porque el lugar estaba lejos y no había negocios cercanos, pero no lo dudé. El GPS me llevó por un camino oscuro y desolado, con cerros y matorrales a los lados. No había postes de luz, solo la iluminación de mi moto y la luna menguante que apenas alumbraba. El aire estaba pesado, cargado con un olor a quemado. Mientras avanzaba, sentí que alguien me miraba. Volteé varias veces, pero solo veía sombras largas danzando con el viento. Cuando llegué a la casa, era una cabaña vieja y descuidada. Había una luz débil titilando en la ventana y, en el porche, una mujer esperaba de pie. Usaba un rebozo negro que le cubría casi todo el rostro, pero sus ojos reflejaban un brillo extraño. Me bajé con la bolsa de comida y le dije el total. Ella sacó unas monedas viejas y me las entregó con una mano huesuda y fría. Cuando las tomé, sentí un escalofrío subir por mi espalda. «Quédate un momento, joven. Te quiero dar algo más», dijo con una voz arrastrada. Me negué de inmediato, pero cuando quise encender la moto, esta no respondió. Detrás de la mujer, dentro de la cabaña, vi siluetas moviéndose. Eran 3, tal vez 4 figuras encorvadas, susurrando algo que no entendía. Mis manos comenzaron a sudar. La mujer se rió bajito y di un paso atrás. «Es tarde para irte», murmuró. Mi corazón latía con fuerza. Intenté encender la moto de nuevo. Nada. La mujer chasqueó la lengua y las figuras dentro de la casa comenzaron a salir. Sus sombras se alargaban, deformándose. Sus rostros estaban ocultos por el rebozo, pero sus sonrisas se distinguían entre la penumbra. «Ven con nosotras, joven. No está bien andar solo por estos caminos», susurraron al unísono. El miedo me congeló por un instante, pero cuando una de ellas se acercó demasiado, mi instinto de supervivencia se activó. Empujé la moto y corrí cuesta abajo. Atrás de mí, escuché risas y murmullos que se convirtieron en gritos agudos, casi como lamentos de niños. No volteé. Sentía que si lo hacía, vería algo que no podría olvidar. Corrí hasta que encontré un camino más transitado. Un señor que pasaba en una camioneta me vio y se detuvo. «¿Qué haces aquí solo? Esas tierras no son seguras de noche», me dijo con preocupación. Le conté lo que había pasado y su rostro se puso pálido. «Hijo, ahí nadie vive. Esa cabaña se incendió hace años con unas mujeres adentro y dicen que sus almas nunca se fueron. Esa fue la última vez que acepté un pedido fuera de la ciudad. La moto la encontraron tirada cerca de la cabaña, intacta. No quise volver por ella. Preferí perder dinero antes que enfrentarme otra vez a lo que sea que vivía en ese lugar». El periodista encendió su grabadora mientras observaba la casa. Era una construcción vieja en las afueras de la ciudad, con la pintura descascarada y ventanas cubiertas de polvo. A su lado, el hijo mayor de la familia, un joven de unos 18 años llamado David, cruzaba los brazos con evidente nerviosismo. «Gracias por venir», dijo David. «Mis papás ya no saben qué hacer. Esto empezó hace meses, pero ahora da miedo estar aquí». El periodista asintió y sacó su cámara. No era la primera vez que cubría historias paranormales, pero casi siempre terminaban siendo fraudes, supersticiones o explicaciones racionales disfrazadas de fantasmas. Aún así, algo en la expresión de David le hacía pensar que esta vez podría ser diferente. Entraron a la casa y un olor a humedad los envolvió. La familia había salido por seguridad, dejando todo intacto para que el periodista pudiera documentar lo que pasaba.
En la sala, los muebles estaban cubiertos con sábanas y el aire se sentía denso, como si alguien estuviera respirando demasiado cerca. ¿Dónde ocurren más cosas?, preguntó el periodista, encendiendo la linterna de su cámara. En la cocina y en la habitación de mi hermana menor. Anoche las luces se apagaron solas y escuché que alguien movía sillas. Pero estábamos todos en el cuarto de mis papás, dijo David, tragando saliva. Avanzaron hacia la cocina. Todo estaba en su lugar, pero el periodista sintió un escalofrío al notar que una de las sillas estaba un poco separada de la mesa, como si alguien se hubiera levantado hace poco. David se acercó y la acomodó sin pensarlo. Un crujido en el techo los hizo detenerse. ¿Qué fue eso?, susurró David. El periodista apuntó la linterna hacia arriba. El sonido parecía provenir del segundo piso. Subieron lentamente, sintiendo cómo la madera vieja crujía bajo sus pies. Cuando llegaron al pasillo, vieron que la puerta de la habitación de la hermana estaba entreabierta. David se adelantó y la empujó. «No puede ser», murmuró. El periodista enfocó con su cámara y vio lo mismo. Todos los juguetes de la niña estaban en el suelo, alineados en fila, como si alguien los hubiera puesto ahí a propósito. Lo inquietante era que la familia no había dormido en esa habitación desde hacía días. Un golpe fuerte en la sala los hizo girarse al mismo tiempo. «Eso vino de abajo», dijo David en un hilo de voz. El periodista no dudó y bajó las escaleras corriendo, con la cámara lista para capturar lo que fuera. Cuando llegó a la sala, su linterna parpadeó. En la mesa del centro, un vaso que antes estaba vacío ahora tenía agua hasta el borde. «Esto no es normal», susurró, sintiendo la piel erizarse. David bajó detrás de él, pálido. Antes de que pudiera decir algo, la televisión se encendió sola. La pantalla estaba llena de estática y un murmullo apenas audible comenzó a sonar. Ambos dieron un paso atrás, pero justo en ese momento, la puerta de la entrada se cerró de golpe. David gritó y el periodista sintió que su corazón se aceleraba. Fue hacia la puerta y la jaló con fuerza, pero no se movió. Parecía sellada, como si una fuerza invisible la sujetara. «Ábrela», exclamó David, su voz temblando. El periodista sintió un frío intenso en la nuca. Algo estaba detrás de ellos. Sin atreverse a girarse, levantó la cámara y la apuntó al espejo de la sala. Lo que vio en la pantalla le quitó el aliento. Una sombra alta y alargada se erguía detrás de David, inmóvil, sin rostro, sin forma definida, pero con una presencia imposible de ignorar. «David», susurró, incapaz de mover un músculo. La sombra comenzó a inclinarse lentamente hacia el joven, como si quisiera susurrarle algo al oído. La luz de la sala parpadeó una vez más, y, de repente, todo quedó en completa oscuridad. El reloj en la cabina de radio marcaba las 2:37 de la madrugada. Martín, el locutor del turno nocturno en una estación de radio de la Ciudad de México, bostezó y tomó un sorbo de café frío. No era su bebida favorita, pero lo mantenía despierto en esas largas horas donde la audiencia se reducía a insomnes, taxistas y uno que otro curioso. Su programa, Voces en la Noche, recibía llamadas de oyentes que compartían sus historias o simplemente buscaban compañía en la madrugada. «Seguimos en vivo en Voces en la Noche», anunció Martín, acomodándose los audífonos. «La línea está abierta para quien quiera llamar y contarnos lo que le inquieta a estas horas». Una melodía instrumental de fondo daba un aire de calma a la transmisión. Pasaron unos segundos antes de que la luz del teléfono se encendiera. Martín sonrió. Finalmente, alguien rompía la monotonía.
Buenas noches, ¿con quién hablo? Del otro lado, solo se escuchó un susurro entrecortado. Al principio creyó que era una mala señal, pero entonces la voz emergió con claridad. ¿Me escuchas, Martín? Un escalofrío le recorrió la nuca. La voz sonaba extraña, gutural, pero al mismo tiempo susurrante, como si alguien hablara justo al lado de su oído. Sí, te escucho. ¿Cuál es tu nombre? Silencio. Luego, la voz volvió, con un tono más profundo. Hace frío aquí. Martín miró las pantallas. No había número registrado. Se aclaró la garganta, intentando mantener la compostura. ¿Dónde te encuentras? Cerca. La voz se arrastró como si la palabra hubiera sido escupida con esfuerzo. Muy cerca. Martín tragó saliva. La cabina estaba sola. Cerró la transmisión de la llamada y puso una pista musical para disimular su incomodidad. Miró a través del vidrio que separaba la cabina del pasillo. Nada. Todo estaba en calma. Los minutos pasaron y, justo cuando empezaba a relajarse, la luz del teléfono volvió a encenderse. Aquí seguimos en Voces en la Noche, dijo, con voz más firme. ¿Quién está en la línea? Silencio. Luego un murmullo apenas audible. Baja la mirada. Martín sintió un golpe en el pecho. Un impulso irracional lo hizo mirar hacia abajo. Sus manos temblaron al ver que la luz roja del teléfono no provenía del panel, sino de su reflejo en el escritorio. Y ahí, en la madera pulida, una silueta oscura estaba de pie justo detrás de él. El grito quedó atrapado en su garganta mientras la transmisión seguía en vivo. Sintió un frío intenso detrás de su nuca y, sin atreverse a girarse del todo, alzó la vista hacia el vidrio que separaba la cabina del pasillo. Ahí, reflejada en el cristal, estaba la misma figura. Alta, delgada, con un rostro imposible de definir, pero con ojos hundidos y brillantes, fijos en él. El sonido de estática llenó los audífonos, mezclado con una respiración entrecortada, como si alguien estuviera exhalando directamente sobre el micrófono. Con dedos temblorosos, Martín trató de cortar la transmisión, pero la consola no respondía. Cada luz en el panel parpadeaba como si la frecuencia estuviera fuera de control. Y entonces, la voz regresó. «No te des la vuelta». Martín cerró los ojos, el corazón golpeando su pecho con una fuerza dolorosa. Sentía el aire denso, como si algo invisible le impidiera moverse. Pasaron segundos eternos hasta que, de pronto, la estática cesó. La cabina volvió a quedar en completo silencio, salvo por el latido acelerado de su propio corazón. Abrió los ojos. La luz del teléfono estaba apagada. La consola funcionaba con normalidad. Todo parecía como siempre. Miró a su alrededor. El reflejo en el vidrio ahora mostraba solo su propia figura, pálida y temblorosa. Sin decir una palabra, apagó el micrófono y se quitó los audífonos. Necesitaba salir de ahí, aunque fuera solo por un momento. Se levantó, sintiendo las piernas tambalearse, y abrió la puerta de la cabina. El pasillo estaba desierto. O al menos, eso pensó hasta que vio las marcas de manos grasientas en el cristal del estudio. Había escuchado rumores sobre el centro comercial antes de aceptar el trabajo, pero la necesidad es canija. Decían que en los turnos nocturnos pasaban cosas raras, ruidos en los pasillos vacíos, sombras moviéndose entre las tiendas cerradas, objetos que aparecían en lugares distintos a donde los habían dejado. Pero cuando tienes cuentas que pagar, los chismes se vuelven ruido de fondo. El primer par de noches fueron tranquilas. Mi trabajo era sencillo: recorrer los pasillos, revisar las cámaras de seguridad y asegurarme de que ningún vagabundo se metiera a dormir. Pero la tercera noche, algo cambió. Cerca de las 2 de la mañana,
Cuando el sueño comenzaba a pesarme, escuché un ruido seco en la planta baja, como si algo pesado hubiera caído al suelo. Miré las cámaras, pero todo parecía en calma. Tomé la linterna y bajé para revisar. Al llegar a la zona de comida rápida, encontré una silla en medio del pasillo. Era raro, porque la noche anterior la había dejado bien acomodada junto a las mesas. No le di mucha importancia. La regresé a su sitio y seguí con mi ronda. Pero cuando volví a pasar por ahí unos minutos después, la silla estaba otra vez en medio del pasillo. Un escalofrío me recorrió la espalda. No había nadie más en el centro comercial, o al menos eso creía. Regresé a la caseta de seguridad y revisé las cámaras. Lo que vi me dejó helado. La silla se había movido sola, arrastrándose lentamente hasta quedar en la misma posición en la que la había encontrado. Cerré los ojos un momento y respiré hondo. Estoy cansado. Son alucinaciones, me repetí. Pero entonces, en una de las pantallas, vi algo más. Una sombra oscura pasó de un pasillo a otro, moviéndose rápido, demasiado rápido. Mi estómago se encogió. No podía ser una persona. Tomé mi radio y traté de llamar a mi compañero, el otro guardia que cubría la zona de bodegas, pero solo recibí estática. Decidí ir a buscarlo. Caminé por los pasillos en penumbra, tratando de ignorar la sensación de que alguien me observaba. Cuando llegué a la zona de bodegas, la puerta estaba entreabierta. «Juan, ¿estás ahí?», llamé, pero no hubo respuesta. Empujé la puerta y sentí un golpe de aire frío en la cara. Dentro, todo estaba oscuro, excepto por una luz parpadeante en el fondo. Avancé con cautela y sentí algo crujir bajo mis botas. Vidrios rotos. La luz parpadeó una última vez y se apagó por completo, dejándome en total oscuridad. Y entonces, lo escuché. Susurros. No podía entender lo que decían, pero estaban cerca. Muy cerca. Mi mano tembló cuando encendí la linterna y, al hacerlo, la sangre se me heló. Juan estaba ahí, en una esquina, con los ojos abiertos de par en par y la boca desencajada en un gesto de terror. «¿Qué te pasó?», le susurré, pero no respondió. No se movía. Quise acercarme, pero en ese momento algo me jaló con fuerza hacia atrás. Sentí un frío inhumano envolviéndome y caí de espaldas al suelo. Desde donde estaba, vi cómo las sombras se movían a su alrededor, como si se estuvieran alimentando de su miedo. La luz de mi linterna comenzó a parpadear y con su último destello vi un rostro que nunca olvidaré, hundido, sin ojos, con una sonrisa distorsionada que parecía burlarse de mí. No recuerdo cómo salí de ahí. Lo siguiente que supe fue que estaba en la caseta de seguridad, con la puerta cerrada y el radio funcionando de nuevo. Renuncié esa misma noche. No sé qué habita en ese centro comercial, pero estoy seguro de algo. Hay turnos que simplemente no deben tomarse. El turno de noche en el hotel de Monterrey solía ser tranquilo para Víctor. Apenas unos huéspedes entraban y salían después de la medianoche, y rara vez pasaba algo fuera de lo común, pero aquella noche todo cambió con la llegada de una extraña pareja. El hombre era alto, delgado y con una barba descuidada que le daba un aire siniestro. Sus ojos hundidos parecían moverse con una lentitud calculada, analizando cada rincón del vestíbulo. La mujer, por su parte, tenía el cabello largo y negro, lacio como un velo de sombras. Sus ojos eran tan oscuros que parecían pozos sin fondo, y cuando parpadeaba, lo hacía de una forma inquietantemente pausada. No llevaban equipaje, solo una caja de madera que él sostenía con ambas manos, con una firmeza casi reverencial, como si cargara algo demasiado frágil o peligrosamente valioso. La madera tenía grabados símbolos extraños, algunos desgastados por el tiempo,
otros tallados con líneas profundas y precisas. Se registraron con un nombre que a Víctor le pareció inventado, un conjunto de letras que no parecían encajar del todo en el idioma. No pidieron indicaciones ni preguntaron por los servicios del hotel. Solo hicieron una única petición, lejos de los demás huéspedes. Aunque la solicitud le pareció inusual, no hizo preguntas. Marcó la habitación en el sistema y les entregó la llave. Horas después, mientras hacía su ronda por los pasillos, escuchó susurros. Al principio pensó que venían de alguna televisión encendida, pero conforme se acercaba, notó que las voces parecían muchas, como si en la habitación hubiera varias personas murmurando al mismo tiempo. Se quedó quieto, tratando de descifrar las palabras, pero eran incomprensibles. No era español, ni inglés, ni ningún idioma que reconociera. Algunos sonidos eran apenas jadeos, otros parecían siseos prolongados. Un escalofrío recorrió su espalda cuando notó que no había pausas entre las frases, como si ninguno de los supuestos hablantes necesitara respirar. Decidió seguir con su ronda y no pensar demasiado en ello. Pero a lo largo de la noche, las cosas se pusieron más extrañas. Desde el pasillo, vio que alguien había colocado sal en la entrada de la habitación y símbolos dibujados con tiza negra en la puerta. No eran garabatos, sino trazos precisos, cada línea meticulosamente trazada. Sintió un hormigueo en la nuca. No era normal, no era algo que un huésped común haría. Tomó su radio y avisó a recepción, pero la señal se cortó. Solo se escuchó un zumbido estático, profundo y vibrante, que hizo que su pecho retumbara como si el sonido proviniera de dentro de él. Un golpe fuerte dentro de la habitación lo hizo dar un paso atrás, luego otro y otro, como si algo pesado hubiera caído. Respiró hondo, sacó la llave maestra y con la excusa de una revisión de seguridad, tocó la puerta. No hubo respuesta. Decidió abrir. El olor a cera quemada y hierbas amargas lo golpeó de inmediato. La habitación estaba en penumbra, iluminada apenas por unas velas negras puestas en círculo sobre el piso. En el centro, la caja de madera que habían traído estaba abierta, pero vacía. A su alrededor, la alfombra mostraba marcas irregulares, como si hubiera sido arañada con desesperación. El colchón tenía manchas de un líquido oscuro y pegajoso, con un rastro que se extendía hasta el baño. Con un nudo en la garganta, Víctor se acercó lentamente, empujando la puerta del baño con la punta de los dedos. La luz del espejo parpadeaba, emitiendo un zumbido eléctrico inquietante. En el suelo, pequeñas huellas mojadas se deslizaban hasta la bañera, como si alguien descalzo hubiera salido de ella recientemente, pero la bañera estaba seca. Lo más inquietante era que la pareja no estaba ahí. La ventana estaba cerrada, la puerta con seguro. No había forma de que hubieran salido sin que él los viera. El miedo lo paralizó por unos segundos, hasta que escuchó un susurro justo detrás de él, pegado a su oído. «No debiste entrar». Dio media vuelta de golpe, pero no había nadie. El aire se volvió denso, pesado, como si algo invisible lo envolviera. Un frío inexplicable recorrió su cuerpo y sintió una presión en el pecho, como si unas manos invisibles le oprimieran las costillas. Corrió hacia la salida y cerró la puerta de golpe. Se quedó un momento en el pasillo tratando de recuperar el aliento. Cuando por fin se atrevió a mirar de nuevo, el número de la puerta había desaparecido. Solo quedaba un espacio en blanco donde debía estar. Al día siguiente, en recepción, nadie recordaba haber registrado a la pareja. En los libros no aparecían nombres ni pagos. La habitación, según los registros, nunca había existido. Víctor revisó las cámaras de seguridad con manos temblorosas.
Rebobinó hasta la hora en la que recordaba haberles entregado la llave. Pero en la grabación, él estaba solo en el mostrador, mirando al frente, como si hablara con la nada, y en la toma del pasillo, cuando se suponía que había abierto la puerta de la 309, solo se veía un muro vacío. Sin puerta, sin habitación. El turno de noche nunca me había parecido tan largo como en aquella fábrica abandonada en las afueras de la ciudad. Acepté el trabajo porque el dinero era bueno y, sinceramente, porque nadie más quería hacerlo. La fábrica había cerrado hace años por razones que nunca me quedaron claras, pero los rumores hablaban de accidentes inexplicables y desapariciones. Yo nunca he sido supersticioso, así que acepté sin pensarlo demasiado. La primera semana transcurrió sin incidentes. Mi rutina consistía en hacer rondas por los pasillos oscuros, revisar las cámaras de seguridad y asegurarme de que ningún vándalo entrara al lugar. Pero la segunda semana, todo cambió. Comenzaron con sonidos extraños, rasguños en las paredes, como si algo enorme estuviera arañando el concreto. Pensé que podrían ser ratas, aunque el sonido era demasiado fuerte. Luego vi algo en las cámaras. Un par de ojos brillantes reflejaban la luz, como los de un animal, pero estaban demasiado altos, casi a la altura de un hombre. Cuando revisé en persona, no había nada. Una noche, mientras caminaba por el almacén principal, escuché un jadeo bajo, gutural, como si algo enorme estuviera escondido entre las estanterías oxidadas. Apunté mi linterna en esa dirección, pero solo vi sombras moviéndose, demasiado rápido para ser producto de mi imaginación. Decidí regresar a la garita de seguridad y revisar las cámaras. Lo que vi me dejó helado. En la toma del pasillo principal, una criatura estaba ahí. Era grande, con la piel oscura y rugosa como piedra quemada. Su cabeza era alargada, como la de un lobo, pero con colmillos tan largos que sobresalían incluso con la boca cerrada. Sus garras eran lo suficientemente grandes como para destrozar una puerta de metal. Moví la cámara para seguirla, pero en un parpadeo había desaparecido. Mi corazón martillaba en el pecho cuando escuché un estruendo en la entrada. Corrí con mi linterna y vi las enormes marcas de garras en la puerta de acero. Algo quería entrar. O peor, quería que supiera que estaba ahí. Regresé corriendo a la garita y llamé a mi supervisor, pero la señal estaba muerta. Intenté salir, pero mi auto no encendía, como si la batería se hubiera drenado de golpe. Miré alrededor y entonces la vi parada en la azotea de la fábrica, observándome. Su respiración era tan fuerte que la sentía retumbando en el suelo. No sé cómo llegué hasta mi auto y seguí intentando encenderlo con desesperación. Cuando finalmente arrancó, pisé el acelerador y salí de ahí sin mirar atrás. Renuncié al día siguiente. La empresa nunca me pidió explicaciones, como si supieran lo que había pasado. A veces, en noches de insomnio, me pregunto qué era esa cosa, pero algo me dice que no quiero saber la respuesta. Trabajo de guardia nocturno en el Cerro de la Teresona. Mi única tarea es asegurarme de que nadie suba después de cierta hora. Suena fácil, pero créeme, no lo es. La gente es necia. Piensan que las historias del cerro son puro cuento, que las advertencias son solo supersticiones. Pero yo sé la verdad. Todo comenzó hace unos meses, cuando empezaron a circular reportes de luces extrañas en la cima del cerro. Algunos testigos decían que eran esferas de fuego, que flotaban en el aire con un resplandor amarillo y anaranjado antes de explotar en silencio y desaparecer. Otros juraban que se trataba de brujas, almas errantes que vagaban en el cerro desde tiempos antiguos. Al principio,
Pensé que eran solo habladurías, hasta que me tocó verlo con mis propios ojos. Esa noche, el frío se sentía más pesado que de costumbre. Era extraño, porque en Morelia no suele hacer tanto frío en esta época. El aire olía a tierra mojada, aunque no había llovido en días. A eso de las 2 de la madrugada, noté que alguien se acercaba a la entrada del cerro. Era un tipo flaco, con chamarra negra y mochila al hombro. Se veía nervioso, como si estuviera esperando a alguien. «No puedes subir», le dije, firme. El tipo me miró con ojos inquietos. «Solo quiero verlas. Prometo no meterme en problemas», respondió. «¿Ver qué?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Las luces. Me dijeron que esta es la mejor hora para verlas, que si tienes suerte, hasta puedes escuchar cómo susurran». Me recorrió un escalofrío. No era la primera vez que alguien llegaba con esa intención, pero siempre los corría antes de que pasara algo raro. Pero esa noche, el hombre no se movió. Parecía demasiado determinado, como si algo lo estuviera llamando. «Si no te largas, llamo a la policía», le advertí. Se quedó callado unos segundos, luego suspiró y se dio media vuelta, caminando hacia la calle. Lo observé hasta que desapareció en la oscuridad. Me quedé con una sensación extraña, como si algo no estuviera bien. No tardé en darme cuenta de que tenía razón. Unas horas después, cuando todo estaba en completo silencio, lo vi. A lo lejos, en la ladera del cerro, flotaban 3 esferas de luz. No era como los reflejos de una linterna ni luces de algún dron. Estas cosas parecían vivas. Parpadeaban, cambiando de amarillo a naranja en un ritmo lento, como si respiraran. Luego comenzaron a moverse, girando en círculos cada vez más rápido. Sentí un hormigueo en la piel, un zumbido en los oídos. Y entonces explotaron. No hubo ruido, solo un destello intenso que iluminó el cerro por un segundo y luego, nada. El silencio volvió, pero algo en el aire se sentía distinto. Más pesado, más oscuro. Intenté calmarme, convenciéndome de que había sido mi imaginación, pero cuando bajé la mirada, vi algo que me hizo congelarme. A unos metros de la entrada del cerro, la mochila del tipo de la chamarra negra estaba tirada en el suelo, abierta, vacía. No lo volví a ver. Nadie volvió a preguntar por él. Juan llevaba varios meses trabajando como guardia de seguridad en aquella construcción en Guadalajara. Su trabajo era simple en teoría: vigilar el perímetro para evitar que adictos o vagabundos intentaran meterse a robar herramientas o simplemente a buscar un refugio. Pero aquella noche, algo estaba fuera de lo normal. Caminaba con su linterna en mano, recorriendo la barda de cemento a medio terminar donde el viento soplaba fuerte, levantando polvo y haciendo rechinar algunas láminas mal sujetas. Todo estaba en silencio, hasta que un sonido seco lo puso en alerta. Fue un ruido sutil, pero inconfundible. Alguien había pateado una lata dentro de la construcción. Juan apagó la linterna y se pegó a la sombra de una pared. Contuvo la respiración y escuchó con atención. Ahí estaba otra vez, un movimiento furtivo entre los escombros. Alguien se había metido. Sacó su radio y susurró: «Central, aquí 045, posible intruso dentro del perímetro. Procederé a revisar». Caminó con sigilo, con la mano en la macana que colgaba de su cinturón. Dio la vuelta en una esquina y lo vio. Un hombre flacucho, con ropa sucia y mirada desencajada, hurgaba entre unos costales de cemento. A primera vista parecía un adicto más buscando cobre o cualquier cosa de valor, pero Juan sintió algo distinto en él. Había una tensión en su postura, un aire de desesperación que lo puso en alerta. «Oye, cabrón», gritó Juan, «sal de ahí».
El hombre se giró de golpe y, sin pensarlo, corrió hacia él con una navaja en la mano. Juan apenas tuvo tiempo de reaccionar. Dio un paso atrás y con un giro rápido lo golpeó en el antebrazo. La navaja salió volando y el intruso soltó un grito de dolor. Juan forcejeó con el hombre, esquivó un intento de golpe y logró girarlo, presionándole el brazo contra la espalda con toda su fuerza. «Quédate quieto», gruñó Juan, mientras con su otra mano desabrochaba su propio cinturón para atarle las muñecas. El intruso forcejeó unos segundos más, pero Juan ya lo tenía inmovilizado. Lo arrastró hasta una columna y lo sentó. Tomó su radio con la respiración agitada. «Central, aquí 045. Intruso neutralizado. Necesito una patrulla en la zona». El tipo jadeaba, con la cabeza baja y una sonrisa torcida. «Te iba a meter el cuchillo», murmuró casi riéndose. «Te iba a rebanar, pero eres rápido». Juan lo miró sin decir nada. Apretó más el cinto alrededor de sus muñecas y se alejó unos pasos. No tenía miedo, pero sí una sensación extraña en el cuerpo. Algo en la forma en que el hombre hablaba, en su mirada perdida, le revolvía el estómago. No tardó mucho en escuchar las sirenas a lo lejos. Cuando la patrulla llegó, los oficiales bajaron con linternas y esposas en mano. Uno de ellos miró a Juan con aprobación. «Buen trabajo, compadre», le dijo mientras levantaban al intruso. «Te acabas de evitar un buen susto». Juan solo asintió. Observó cómo subían al hombre a la patrulla, cómo éste se reía entre dientes, murmurando cosas sin sentido. Cuando el auto se perdió en la distancia, Juan miró hacia la construcción. La noche seguía igual de oscura, igual de solitaria. Se sacudió el polvo de la ropa y, con un suspiro, regresó a hacer su ronda. Aún le quedaban muchas horas de turno por delante. Desde hace 6 meses, trabajo como guardia de seguridad en un banco en Ciudad Juárez. Es un trabajo tranquilo en el día, casi monótono, pero de noche es otra historia. Siempre estoy solo en el turno nocturno, sentado en la pequeña caseta de seguridad frente a los monitores. Son 6 pantallas que muestran cada rincón del banco. La entrada principal, los cajeros automáticos, la bóveda, los escritorios de los ejecutivos y los pasillos silenciosos. En teoría, todo debería estar vacío. Pero no lo está. Al principio, no le di importancia. Cosas que se ven de reojo, reflejos en las cámaras, el cansancio jugando con la mente. Eso fue lo que pensé cuando ocurrió por primera vez. Eran las 2 de la madrugada. Me entretenía revisando el celular entre los rondines, luchando contra el sueño, cuando un movimiento en la pantalla de la bóveda me llamó la atención. Una sombra alargada, más alta que cualquier persona, estaba de pie junto a la puerta blindada. La sensación fue inmediata, un escalofrío recorriéndome la espalda. Me puse de pie de golpe, tomé la linterna y corrí hacia la bóveda. Pero cuando llegué, no había nadie. Iluminé cada rincón. Revisé los alrededores, los pasillos, incluso detrás de los escritorios. Nada, solo silencio, ese silencio pesado que a veces sientes cuando sabes que no estás solo. Regresé a la caseta con la respiración agitada. Me obligué a revisar la grabación, esperando encontrar alguna explicación lógica, pero lo que vi... Ahí estaba la sombra, inmóvil, justo donde la había visto en vivo. Lo inquietante fue lo que pasó después. La grabación mostraba el momento exacto en que llegué con la linterna, iluminando la bóveda. Mi figura aparecía en la pantalla, escaneando el lugar con la luz, y la sombra seguía ahí. No se movió, no reaccionó, como si yo no pudiera verla. Esa noche no volví a mirar las cámaras. Me quedé en la caseta, quieto, esperando que amaneciera.
Desde entonces la veo seguido, a veces en la bóveda, otras en los pasillos entre los cubículos. Una vez la vi reflejada en la pantalla, de pie, justo detrás de mí. Giré de golpe con el corazón martillando en el pecho, pero, claro, no había nadie. Intenté mencionarlo a mi supervisor. Se rió, dijo que el cansancio hace ver cosas. Pensé que tal vez tenía razón, hasta que hablé con el otro guardia, el que cubre mis días de descanso. «No mames, tú también la has visto», dijo con la voz temblorosa. No pregunté más, no quería saber. Pero anoche fue distinto. Eran las 3:17 de la madrugada. La sombra no estaba quieta, se movía. La vi en la pantalla de seguridad, deslizándose lentamente por el pasillo. No caminaba, simplemente avanzaba como si flotara. Pero lo peor fue cuando se detuvo. Justo frente a la puerta de mi caseta. Yo no veía nada en la realidad, pero en la cámara, ahí estaba, una figura alta, amorfa, esperando. Tragué saliva, con la piel helada. Mi mano tembló sobre la mesa. Fue entonces cuando la pantalla parpadeó. 1 segundo, 2. Y en ese breve instante vi mi propio rostro reflejado en la grabación. Pero no era yo. Mis ojos en la pantalla estaban completamente negros. No esperé más. Salí corriendo del banco sin mirar atrás. Volví minutos después y ese suceso ya no me ha vuelto a ocurrir. Y en mis sueños, solo sé que me sigue observando. Trabajo como guardia nocturno en una de las fábricas de Bimbo en Ciudad Juárez. Siempre me pareció un trabajo sencillo, hacer rondines, checar las cámaras y matar el tiempo hasta que amaneciera. Pero hace unas semanas, algo cambió. Todo empezó con cosas pequeñas. Una puerta que estaba cerrada y al volver la encontraba entreabierta. Luces que parpadeaban en los pasillos sin motivo. Objetos que dejaba en un sitio y aparecían en otro. Pensé que era el cansancio, hasta que lo vi con mis propios ojos. Eran casi las 3 de la madrugada cuando hacía mi ronda por la zona de hornos. Todo estaba en orden, en silencio, salvo el zumbido lejano de la maquinaria apagada. El olor a pan horneado de turnos anteriores todavía flotaba en el aire. Iba saliendo cuando escuché un clic detrás de mí. Me giré. Uno de los hornos industriales se había encendido solo. Las llamas tomaron fuerza de inmediato, iluminando el cuarto con un resplandor anaranjado. Un escalofrío me recorrió la espalda. Me acerqué lentamente y giré la perilla para apagarlo. Pero en cuanto lo hice, otro horno se encendió al otro lado de la sala. Luego otro. Y otro. El calor en la habitación aumentó de golpe. Las sombras en las paredes danzaban con el fuego. Un sonido extraño comenzó a mezclarse con el crepitar de las llamas. Algo como un susurro, bajo, persistente, imposible de entender. No me quedé a escuchar más. Salí corriendo de ahí y me encerré en la caseta de vigilancia con el corazón latiendo desbocado. Cerré la puerta con seguro y revisé las cámaras con las manos temblorosas. Lo que vi me heló la sangre. En la pantalla, junto a los hornos encendidos, había alguien. Una figura oscura, inmóvil, de pie en medio del cuarto. No tenía rostro, solo una sombra alta que parecía mirar directo a la cámara. Sentí un nudo en el estómago. Cerré los ojos un segundo, respiré hondo, y cuando volví a mirar la pantalla, la figura ya no estaba. Pero los hornos seguían encendidos. Tomé la radio y llamé a mi supervisor. Mi voz sonaba temblorosa, rota. Le conté que los hornos se encendieron solos, que había visto algo. «Debe ser un fallo eléctrico», respondió con fastidio. «Ve a revisar personalmente, Dot. Ni loco iba a regresar ahí». Estaba a punto de contestarle cuando el audio de las cámaras captó algo más, un sonido nuevo, un susurro.
Al principio fue leve, casi un murmullo. Luego creció, se hizo más nítido, mezclado con un crujido de metal caliente. No entendía las palabras, pero no estaban en español. No estaban en ningún idioma que conociera. Me tapé los oídos, la piel erizada de miedo. Apagué la pantalla, tratando de convencerme de que solo estaba alucinando. Entonces, la radio sonó de nuevo. Pero esta vez no era mi supervisor. ¿Por qué apagaste las cámaras?, susurró una voz. Fría, rota, no humana. Tiré la radio al suelo, no me importó nada. Salí corriendo de la caseta, crucé el patio de la fábrica y llegué hasta la entrada principal. No miré atrás. No volví. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de mi supervisor. No sé qué hiciste, pero varios hornos amanecieron encendidos. Avisa si vienes hoy o mando a alguien más. Volví el día siguiente, pero solo porque la paga es muy buena en ese lugar, y espero que ya no me vuelva a suceder una situación similar. Pero a veces, en la madrugada, cuando todo está en silencio, todavía escucho esos susurros en mi cabeza. Trabajo como guardia nocturno en un barrio privado a las afueras de Ciudad Juárez. Un lugar tranquilo, lleno de casas grandes y silenciosas, con jardines bien cuidados y autos lujosos estacionados en las cocheras. Gente que paga por seguridad y, sobre todo, por privacidad. En teoría, el turno es sencillo: hacer rondines, vigilar las cámaras y esperar a que la noche pase sin incidentes. Y durante un tiempo, así fue. Pero últimamente, eso ha cambiado. Todo comenzó con cosas pequeñas, destellos en el rabillo del ojo, movimientos en los extremos de mi visión, en ciertos rincones del barrio, en las esquinas mal iluminadas o entre los árboles del parque central, veía sombras que no deberían estar ahí. No eran las de los árboles, ni las de los postes. Eran algo más. Al principio pensé que era mi imaginación o el cansancio, pero la sensación se repetía cada noche. Intenté usar las cámaras para verificar, revisando una y otra vez las grabaciones. Nada. En el momento en que giraba la cabeza o enfocaba con la linterna, las sombras desaparecían, como si supieran cuándo estaba mirando. La noche en que todo cambió fue hace poco después de las 3 de la madrugada. Estaba en la caseta revisando las cámaras cuando lo vi. Una figura oscura, alta y delgada, parada justo frente a la entrada de una casa al final de la calle. No se movía. No parecía un intruso ni un vecino desvelado. Solo estaba ahí, inmóvil. La observé por varios minutos, esperando que diera un paso, que hiciera algo, pero no lo hizo. Mi pecho se apretó con una sensación de inquietud. Salí de la caseta y caminé hasta la calle principal para ver si realmente había alguien. Pero no había nada. El asfalto vacío, la casa en penumbra, ni un alma a la vista. Pero cuando volví la vista hacia la caseta, mi sangre se heló. La cámara seguía enfocando la misma casa, y en la pantalla, la sombra seguía ahí. Una figura alta y delgada que solo existía en la cámara. Un escalofrío me recorrió la espalda. Era como si la cámara pudiera ver algo que yo no vi. Desde esa noche, todo se volvió peor. Los portones comenzaron a abrirse solos. Sensores de movimiento se activaban sin razón. En una ocasión, en plena madrugada, vi a lo lejos cómo la puerta de una casa se entreabría lentamente, como si alguien o algo la hubiera empujado desde dentro. Pero lo peor fue cuando me di cuenta de que las sombras ya no se quedaban quietas. Hace 2 noches, en plena ronda, pasé por el Parque Central. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Miré a mi alrededor y entonces la vi. Una sombra, deslizándose entre los columpios. No caminaba,
No tenía forma definida, pero se movía con una fluidez antinatural. Apunté con la linterna. La luz no la afectó. Era como si se moviera fuera de mi realidad, fuera de la luz. El miedo me invadió. Di media vuelta y corrí de regreso a la caseta. Pero cuando encendí las pantallas de vigilancia, casi solté un grito. No era solo una, eran varias. Deslizándose entre las casas, entre los autos estacionados, entre los jardines perfectamente cuidados, en los patios traseros, en las calles vacías. No sé qué son ni qué quieren. No sé por qué solo aparecen de noche, pero sé algo con certeza. Cada vez están más cerca de la caseta. Y cada noche son más. Trabajo como guardia nocturno en un hotel a las afueras de Ciudad Juárez, pero tiene su clientela frecuente. Viajeros de paso, camioneros y alguna que otra familia que busca hospedaje barato. En general, las noches son tranquilas, salvo por algún borracho queriendo meterse sin pagar. Pero desde hace unos días he notado algo que me tiene inquieto. Un vagabundo ronda el hotel. Aparece siempre después de la medianoche. Lo veo en las cámaras, caminando por los alrededores, deteniéndose a mirar el edificio. A veces se queda parado frente a la entrada, como si esperara algo. Otras veces, deambula por el estacionamiento, mirando los autos, pero sin acercarse demasiado. La primera noche que lo vi, salí a decirle que se largara, pero cuando abrí la puerta, ya no estaba. Miré a los lados, revisé la calle, nada. Pensé que quizás se había escondido entre los coches, pero al checar las cámaras vi que simplemente desapareció. Desde entonces lo veo cada noche, y cada vez se acerca más. Hace 2 noches lo noté parado junto a una de las ventanas del primer piso, mirando hacia adentro. Pensé que era solo un vagabundo curioso, pero entonces la luz de la habitación se encendió sola. No había huéspedes ahí, no había nadie. Cuando volví a mirar la pantalla, él ya no estaba. Anoche lo vi reflejado en la puerta de cristal del lobby. No de frente, solo su reflejo. Pero cuando miré hacia la puerta en la vida real, no había nadie. Esta madrugada, mientras revisaba las cámaras, vi algo que me revolvió el estómago. El vagabundo estaba dentro del hotel. Parado en un pasillo justo fuera de mi caseta de seguridad. Salí de inmediato, con la linterna en mano, esperando encontrarlo. Caminé por el pasillo, revisé cada rincón, pero no había nadie. El hotel estaba en completo silencio, excepto por el zumbido de las luces fluorescentes. Regresé a la caseta y revisé la grabación. Ahí estaba él, quieto, sin moverse, pero había algo más. No estaba solo. En la pantalla, detrás de él, se distinguían otras sombras. 3 figuras más, borrosas, al fondo del pasillo, apenas visibles en la mala iluminación de la cámara. Ninguna de ellas estaba ahí cuando revisé en persona. El miedo se apoderó de mí. Me encerré en la caseta y traté de ignorar lo que había visto, esperando que el amanecer llegara rápido. Pero justo cuando estaba por relajarme, mi radio sonó con interferencia. Un susurro rasposo se filtró a través de la estática. «Déjanos entrar». Tiré la radio al suelo y me quedé inmóvil. Afuera, en el pasillo, la luz parpadeó. No sé qué quiere ni quiénes son los que están con él, pero sé que no es un simple vagabundo. Ahora sé que no estoy solo en este hotel, y lo peor, sé que ellos lo saben también. El cementerio a las afueras de Ciudad Juárez no es un lugar que la gente frecuente después del anochecer o algún borracho perdido que cruza entre las tumbas. Pero cuando llega la temporada de Halloween, las cosas cambian. Cada año, por estas fechas, siempre hay idiotas intentando colarse.
Adolescentes buscando asustarse, curiosos con velas haciendo tonterías, incluso algún ladrón que cree que hay algo de valor en las tumbas. Pero esta vez es diferente. Desde hace varios días he notado algo raro, personas rondando las cercas del cementerio al caer la noche. Se quedan quietos, observando en silencio, siempre a la misma distancia. Son varios, siempre en grupos de 3 o 4. Usan túnicas oscuras y, lo que más me inquieta, es que nunca los veo llegar ni irse. Anoche, poco después de la medianoche, vi a uno más cerca de lo normal. Estaba junto a la reja de entrada, con las manos apoyadas en los barrotes, mirando hacia adentro. Caminé hacia él con la linterna en mano y le grité que se largara. No respondió, ni siquiera se movió. Solo me miraba, o al menos eso creo, porque su rostro estaba oculto bajo una capucha negra. Di un paso más, y entonces habló. Esta noche, la puerta se abrirá. Su voz era grave, seca, como si viniera de alguien que no había hablado en años. Me detuve en seco. Algo en la manera en que lo dijo me revolvió el estómago, pero antes de que pudiera responderle, se dio la vuelta y se alejó en la oscuridad. No lo vi salir por la calle, ni meterse en un coche. Simplemente desapareció. Revisé las cámaras y ahí estaban. 6 figuras de túnica negra, paradas en distintos puntos alrededor del cementerio. Algunas cerca de la entrada, otras en la parte trasera, una más en el área donde están las tumbas más antiguas, estaban rodeando el lugar. Pasé el resto de la noche con el arma lista, vigilando cada rincón. Al amanecer ya no estaban. Pero sé que esta noche volverán, y lo peor es que esta noche es Halloween. El día transcurrió con normalidad, aunque yo no podía dejar de pensar en lo que había visto. Ahora estoy aquí, en mi caseta de seguridad, esperando. Son casi las 12 de la noche, Halloween. Afuera, el viento sopla entre las lápidas y las cámaras de seguridad muestran las mismas imágenes de siempre. Hasta que algo cambia. Uno de los monitores parpadea y veo una figura parada frente a la reja principal. Luego otra, y otra más. Son 6. Están aquí, otra vez. Tomo mi linterna y el arma. No sé qué buscan, pero si intentan entrar no pienso dejarlos pasar. Pero entonces veo algo en la cámara que me hiela la sangre. La reja del cementerio se está abriendo sola. Corro hacia la entrada con el arma en alto, pero no hay viento, no hay nadie en la reja. Y aún así, se abre lenta, pesadamente, como si algo invisible estuviera empujándola. Intento cerrarla, pero es como si pesara 1 tonelada. De repente, un sonido extraño rompe el silencio de la noche, un murmullo bajo, como si decenas de voces susurraran al mismo tiempo desde algún punto dentro del cementerio. Giro la cabeza hacia los monitores y veo cómo las 6 figuras empiezan a moverse hacia adentro. El miedo me paraliza por un segundo, pero sé que no puedo quedarme quieto. Retrocedo hacia la caseta y cierro la puerta con llave. Desde el interior, sigo viendo las cámaras. Las figuras avanzan lentamente entre las lápidas, dirigiéndose todas al mismo punto, una tumba antigua y descuidada cubierta de maleza. Vienen por algo. Las voces aumentan de volumen. Un cántico gutural, repetitivo, vibrando en el aire como un lamento antiguo. De pronto, las luces de la caseta parpadean. Mi radio empieza a emitir un ruido estático y entre la interferencia distingo unas palabras. No puedes detenernos. Mi respiración se acelera. Veo en la cámara cómo uno de ellos se arrodilla ante la tumba y empieza a excavar con las manos. La tierra se mueve con facilidad, como si estuviera suelta, como si alguien más hubiera intentado abrirla antes. Entonces, la imagen se distorsiona. Todo se vuelve negro en los monitores.
Mi corazón martillea con fuerza. Me doy cuenta de que, aunque la reja se abrió, nadie más ha entrado o salido. No hay huellas en la tierra, no hay rastros de que alguien haya estado físicamente aquí. Y luego, todo eso paró de un momento a otro. No tengo idea qué fue lo que sucedió, pero sin dudas que sin contar a esas raras personas, algo más nos acompañó esa noche en esos instantes en ese cementerio.